Entonces, la necesidad de tener un proyecto de ley que sea más denso, que sea más estructurado, como el que creo humildemente que presentamos nosotros. Nosotros no solo creamos Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima, Sociedad del Estado. Nosotros creamos el Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario. Establecemos la participación de distintos ministerios de planificación, inversión pública, de economía y finanzas, de interior y transporte, de industria, el Consejo y el Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril. Creamos un Consejo Federal, donde también participan las provincias. Hay que definir un plan estratégico del transporte. Yo ayer se lo pregunté al ministro, dio datos de inversiones, se están recuperando 3.000 kilómetros de vías, del crédito con China, le pregunté el tema de los durmientes, dijo que no teníamos capacidad, la razón que, porque decimos, ¿para qué importamos durmientes de cemento? No se exporta el cemento, es un bien que uno pierde plata cuando lo importa, cuando compra de otro país. Estamos pagando el 30% más por esos durmientes, estamos gastando 300 millones de dólares, 2,5 millones de durmientes que los podemos producir. El argumento del ministro fue que no tenemos capacidad de producir y que estaríamos incrementando. Ok, porque reactivar el ferrocarril es reactivar la industria, además del tema del transporte de pasajeros y de carga. Es decir, genera sinergia desde el servicio a la producción y a la industria, es decir, y la ocupación de mano de obra, es ocupación de mano de obra intensiva, y es realmente una apuesta porque no hay que medirlo, como decía, comparto el concepto que planteaba el ministro ayer en términos de la ecuación económica, es social. Por eso se cerraron los ferrocarriles, el argumento de Menem era porque cuesta $1 millón, ahora veamos cuánto gastamos en Aerolíneas Argentinas. Acá hay decisiones que hay que tomar que tienen que ver con inversión pública y el desarrollo de los ferrocarriles, ¿no es cierto?, tiene que ser vista en este sentido. Además de lo que planteaban, cuántos pueblos no terminaron, pasar el ferrocarril, crecieron, dejó de pasar el ferrocarril y, ¿no es cierto?, tenemos problemas hasta, ¿no es cierto?, de crecimiento, problemas demográficos que generó esta mala decisión política. Nosotros en nuestro proyecto, presidente, además de crear estos dos consejos, el Consejo Federal para que participen las provincias y el nacional, planteamos un capítulo del Plan Plurianual de Inversiones, planteamos un capítulo del transporte ferroviario de carga y hay un capítulo final que plantea la emergencia del área metropolitana, que ya está trabajando el gobierno en el área metropolitana, pero que las cosas que han hecho es poniendo plata, que había que invertir, y correrlo a los concesionarios, y sacarlo de 7 ramales, el Estado ha recuperado 5, va a tener que recuperar todos. Y es decisión política, para que la gente viaje bien y viaje con seguridad. Si no, los concesionarios no han pagado ni el canon, como decía. Ayer planteaban el ejemplo de Techint, estamos hablando de empresas, no que le falta plata, le sobra espalda, no pagaban ni el canon. Entonces, nosotros creemos que es mucho más estructurado el proyecto que necesitamos para reafirmar la presencia del Estado en términos de política pública. Creamos un fondo de reactivación del ferrocarril. El fondo 50% de recaudación de impuestos establecido de impuesto al combustible, que estos serían 5.000 millones, el 30% de la suma que el Estado recauda por los derechos de exportación de soja, el monto anual de reducción de los subsidios del transporte, porque el subsidio de transporte está yendo al transporte ferroviario, pero centralmente al transporte vial. Igual que el fondo de recaudación del impuesto al gasoil, el 90 y pico % está yendo para el transporte vial, ahí decimos la mitad para el transporte vial y la mitad para el transporte ferroviario. Es decir, es ir equilibrando las cuentas e ir poniendo del fondo que nosotros preveemos sin establecer partidas presupuestarias adicionales que están establecidas. Acá hay una de 11.000 millones, hay 7.000 millones que le mandamos a la Sociedad Anónima de Recursos Humanos, es decir, estamos pagando hace años, ya más de una década, los sueldos de los empleados de todas las concesionarias las paga el Estado. Nosotros con este fondo, actualizando la información de este proyecto que hemos presentado hace varios años, es 50.000 millones.
de asignación específica, sin contar crédito con China, eventualmente asignaciones del Tesoro. Acá había una asignación, la que dije, de 11.000 millones para el presupuesto de 2015, asignación del Tesoro. Es decir, sin contar esas partidas de asignación específica, tendríamos 50.000 millones para definir un plan. Y si este año recuperamos 3.000 kilómetros, el año que viene vamos por 5.000 y a ver si podemos llegar a los 30.000 kilómetros y seguir avanzando, porque es fundamental la recuperación del ferrocarril. Eso es lo que plantea el Fondo de Reactivación. Está el capítulo del Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional, como ha dicho el senador Bermejo. Acá nosotros tenemos medidas de cupo fiscal, un marco normativo para el desarrollo de la industria ferroviaria, la obligación para el Ejecutivo de crearlo, el financiamiento también a través del Ministerio de Industria, reasignación de subsidios, integración productiva regional, deducción impositiva a los privados que quieran construir talleres, pero también desde el punto de vista del Estado, la recuperación de Tafí Viejo, de Junín especialmente, entre otros talleres. Exhibición de impuestos, ampliación de financiamiento, incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, nosotros creemos que todos estos capítulos que planteamos marcan una política, para que no nos venga un Schiavi. Porque ayer Randazzo decía, bueno, votennos a nosotros y vamos a seguir con más o menos nos decía, voten por nosotros y seguimos con este lineamiento. Entonces, la garantía está en quién gane la elección, nos ha hecho campaña a nosotros ahí en la comisión. Pero nosotros creemos que no va a ser cosa. Por eso digo, después te cae un Jaime, te cae un Jaime, te cae un Schiavi y te tira para atrás todo. Entonces, por eso yo creo que, porque además estamos de acuerdo todos. Acá no se puede decir que el peronismo no es los ferrocarriles argentinos y que el radicalismo no es los ferrocarriles argentinos. Tenemos una historia común que tiene que ver desde la estatización de los ferrocarriles argentinos por Juan Domingo Perón, que obviamente él no hubiera estado de acuerdo para nada con privatizarlos, ¿no es cierto? Pero digo, acá hay una cuestión transversal que tiene que ver con la política, con los partidos, con los grandes partidos nacionales, ¿no es cierto?, que tenemos como las responsabilidades que tenemos en la historia de la República Argentina, pero que tenemos compromiso con la recuperación de los ferrocarriles. Entonces, creemos nosotros que esta era una gran oportunidad, ¿para qué? Para tener un proyecto más estructurado que defina esta cuestión. También reestructuramos la ADIF, la Administración de Infraestructura, también el tema de la operación, y el tema central que aborda nuestro proyecto, el tema del control. Lo sacamos del Ejecutivo a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otras cuestiones la responsabilidad fundamentalmente de las concesionarias y de la falta de control y la complicidad de algunos funcionarios ha tenido que ver con que falló el sistema de control, porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dependía directamente de la autoridad del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que estamos haciendo es a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no dejarla dependiendo del Poder Ejecutivo. Porque acá lo que no se entiende es que el ente regulador no es para controlar a los privados nada más aún cuando el Estado toma la decisión de avanzar y de estatizar. Es controlar también al Estado, al gobierno. Porque el ente regulador de control del transporte es para tutelar los derechos del usuario. Los entes reguladores están creados para eso. Por eso los concursos para la designación de sus autoridades que no se produce. Por eso la autarquía financiera. Por eso la independencia. Nosotros lo ponemos, ¿no es cierto?, dependiendo del Congreso de la Nación, con un esquema también de participación del Poder Ejecutivo, el Congreso, pero también de los usuarios. La incorporación en la Cámara de Diputados de los usuarios en el directorio estuvo bien. Esa es la línea. Ahora, en materia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es justamente el órgano de control, que no funcionó. Están todas las multas paradas. Digo, más allá de que el personal de la estructura, de la burocracia, de la CNRT hacía las cosas bien, se paraban en la política. Entonces, tiene que haber una independencia de criterio en el manejo del control. Y ese es un tema clave, porque entre otras cosas que fallaron, que produjeron el accidente 11, fue el tema del control.
la falta de inversiones, los negocios, la complicidad de los funcionarios que yo mencioné con los concesionarios, toda una cuestión puntualmente con TVA y con otras empresas, pero TVA. Pero falló el tema del control. Así que nosotros tenemos, realmente creemos acá que hay un capítulo que hemos incorporado con modificaciones y con estos cambios estructurales en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Como dijimos, también planteamos algunas disposiciones complementarias y la emergencia en el área metropolitana. Y también hay que revisar algunas cuestiones de tarifa. La verdad, a mí como jujeño, presidente, discúlpeme la expresión, pero me jode que acá en la capital paguen menos todo. Todos pagan menos. La luz, el agua, todo está subsidiado. Allá nosotros pagamos. Este año ha habido un aumento del 32% del agua. Y acá AISA tiene subsidio, no recuerdo bien, debe estar cerca de los 10.000 millones. Subsidio para AISA, la empresa de agua del área metropolitana. ¿Y nosotros quiénes somos? Del interior. Que resulta que hay que ponerse, todos los años aumento, la luz, ¿no es cierto?, el agua, transporte, las tarifas de transporte que tenemos, no tenemos tren, acá sí tienen tren, pagan 1,50 pesos, pagan 2 pesos, 2,50, nosotros 4, 5 pesos, el colectivo. También ese tema tiene que parar un poco, distribuyamos mejor los subsidios, ¿no es cierto?, y garanticémosle una situación, es decir, que la gente en la medida... ¿Por qué un porteño no va a pagar lo que paga un jujeño o un tucumano? ¿Por qué no tienen que pagar los señores acá? ¿No es cierto? Lo que pagamos nosotros en el interior. Y para un servicio que esté mejor. Yo creo que también hay que revisar esa cuestión de una distribución inequitativa que en definitiva yo creo que el sistema de transporte de Salta, por ejemplo, pone plata el gobierno de la provincia de Salta. Ahí tienen el boleto más barato, tienen todo un sistema donde se tuvo que meter el gobierno provincial con los gobiernos municipales y han tenido que armar y asociarse y pone plata el gobierno de la provincia. Nosotros tenemos el boleto estudiantil gratuito en la capital, en San Salvador. Ponemos la plata desde la municipalidad. 43.000 chicos viajan gratis. Primaria, secundaria, terciaria, viajan todos, ¿no? Peronistas, radicales, tupaqueros, no le preguntamos a nadie, es un derecho universal. Ahora, son esfuerzos que tenemos que hacer en todas las provincias porque no hay equidad, no hay una justa distribución de los subsidios para todo el país. Presidente, nosotros estamos de acuerdo. A mí la verdad que cuando llego a La Quiaca, que ya está cerrado el ramal, me acuerdo con la Juventud Radical, hicimos el último viaje en tren, arreglamos con la Unión Ferroviaria, y antes que lo cierren hicimos un acto en cada una de las estaciones para que no lo cierren y salía todo el pueblo a oponerse al cierre del ferrocarril. Llegás hasta La Quiaca, que ya está cerrado el ferrocarril, pasás a Villazón, te subí un tren como la gente en Bolivia, porque Evo sostuvo los ferrocarriles, y podés llegar en tren hasta La Paz, en buenos trenes. Entonces, la verdad, creo que marca la necesidad de tomar una decisión política. Nosotros creemos que después del accidente 11 ha habido una conciencia generalizada, creo que el gobierno, ahora nosotros somos muy críticos de la gestión del gobierno nacional, pero creemos que en materia ferroviaria hay una asunción de la importancia que tiene en la recuperación del ferrocarril. Por eso, acompañamos, creemos que se queda en medio camino, pero la creación de Ferrocarril Argentino Social del Estado va en esta línea, reafirma la asunción del Estado de las responsabilidades que había delegado y creemos que es el camino. Nosotros, de todos modos, hemos quedado con el ministro en hacerle llegar porque va a haber una reglamentación sobre el tema de la CNRT, que a nosotros nos interesa darle una vuelta de rosca, queremos que ahí haya un cambio, le vamos a hacer llegar nuestra iniciativa para que la separemos y hagamos realmente un ente como la gente que lo cuide al usuario y que le reclame al sector público, al gobierno, y que también le reclame al sector privado en aquellas concesiones menores van a ser de operación de algunas líneas que ahora va a estar abierto. No es que a mí me toca tal línea sino que todos van a poder operar las líneas, fundamentalmente el Estado. Este es el concepto.
nosotros lo acompañamos, por eso vamos a votar en general a favor y en particular vamos a sostener nuestro dictamen de minoría. Gracias.